¿Por qué y cuáles profetas de la Biblia desearon morir? Elías, Moisés, Jonás y Jeremías desearon morir, y Job deseó no haber nacido. En Primera de Reyes se nos menciona lo siguiente de Elías. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Dios Yahweh, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis antepasados. Pero ¿por qué el profeta Elías deseó morir? El profeta Elías deseó morir por varias razones que se describen en Primera de Reyes. Jezabel, la reina de Israel, había jurado matar a Elías por haber matado a los profetas de Baal. Elías se sintió aterrorizado y huyó al desierto por temor a su vida. Elías había experimentado un gran desgaste físico y emocional durante su enfrentamiento con los profetas de Baal. Había ayunado durante el evento, había realizado un gran esfuerzo físico y había experimentado una intensa batalla espiritual. El viaje al desierto y la caminata hasta Loret también lo desgastaron. Elías se sentía desanimado al ver que, a pesar de su victoria sobre los profetas de Baal, el pueblo de Israel no había cambiado y aún adoraban a Baal. Además se sentía solo y aislado, creyendo que era el único profeta que quedaba fiel a Dios. Elías pudo haber sentido que había fallado en su misión de convertir al pueblo de Israel al Dios verdadero. Es posible que Elías simplemente deseara descansar de las dificultades y el estrés de su ministerio profético. Se sentía como si no hubiera logrado nada y que su misión había sido un fracaso. Esto lo llevó a pensar que la muerte era la única salida. Elías había vivido una vida llena de peligros y dificultades. Anhelaba un descanso de la lucha constante contra la idolatría y la impiedad. Es importante destacar que aunque Elías deseó morir, no se quitó la vida. En cambio, se refugió en Dios y encontró consuelo y fortaleza en su presencia. Dios le proporcionó comida y bebida en el desierto. Le habló en una voz suave y le reveló su plan para el futuro. Elías finalmente se recuperó de su desánimo y continuó con su ministerio profético, pues Dios nunca abandonó a Elías, como se menciona en Primera de Reyes, capítulo 19. Elías después se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Al rato, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró y encontró cerca de su cabeza un pan recién horneado y una jarra de agua, así que comió, bebió y se acostó de nuevo. El ángel de Dios fue por segunda vez, tocó a Elías y le dijo: levántate y come, pues el viaje será largo y pesado. Entonces Elías se levantó, comió y bebió, porque esa comida que le brindó Dios a través de un ángel le dio fuerzas para viajar durante 40 días y 40 noches, hasta que llegó al monte Horeb, que es el monte de Dios. Allí encontró una cueva y se quedó a pasar la noche. Allí Elías encuentra paz y seguridad, lo que le permite descansar y reponer fuerzas. Este es un símbolo de cómo Dios siempre proporciona un refugio a sus hijos en tiempos de dificultad. Este relato de Primera de Reyes nos enseña que Dios nunca abandona, incluso en sus momentos más difíciles. Jonás también deseó morir. La historia de Jonás se encuentra en el libro de Jonás en el Antiguo Testamento de la Biblia. Dios a veces emplea las fuerzas de la naturaleza para enseñarnos algo. Por ejemplo, cuando se manifiesta a Elías, utiliza un gran viento y un gran terremoto y un gran fuego. Pero en la segunda parte de la historia de Jonás, vamos a ver que Dios recurre a elementos simples, a fenómenos naturales que podemos observar todos los días. ¿Quién no ha observado alguna vez una enredadera que crece rápidamente? ¿Quién no ha visto gusanos o sentido el calor sofocante de un viento de verano que procede de tierra adentro? El profeta Jonás fue un siervo de Dios diferente de los demás. Fue llamado para efectuar una misión muy semejante a la de otros profetas: llamar al arrepentimiento a un pueblo que estaba lleno de maldad e iniquidad. Sin embargo, Jonás desobedeció y huyó en dirección opuesta en un barco. Después de ser arrojado al mar durante una tormenta, fue tragado por un gran pez, y Jonás expresó su deseo de morir. Jonás deseaba morir por varias razones. Primero, podría haber sentido temor por la misión en Nínive, sabiendo que Dios es misericordioso y podría perdonar a la ciudad si se arrepentía.
Esto podría haberlo hecho temer ser considerado un falso profeta si Nínive no era destruida después de su advertencia. Si Jonás se hubiera negado por cobardía, aunque esta no es una excusa, se habría comprendido, pues la brutalidad con que los asirios trataban a sus enemigos era bien conocida. Pero el problema de Jonás no parece haber sido la cobardía, sino más bien el resentimiento contra Dios por dar al odiado enemigo una oportunidad de arrepentirse. Después de que Jonás proclama el mensaje de Dios en Nínive y la ciudad se arrepiente, Dios decide no destruirla. Y Jonás, en su frustración y descontento, expresa nuevamente su deseo de morir. Después de haber pasado 40 días sin que le ocurriera nada a Nínive, Jonás estaba muy disgustado porque Dios Yahvé no había destruido la ciudad, asegurando que Dios es clemente y piadoso con personas que han sido tan malas y crueles. No solo eso, también oró a Dios para que le quitara la vida, y Yahvé le contestó con la pregunta: ¿es con razón que te has enardecido de cólera? Posteriormente el profeta dejó la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, donde más tarde se hizo una enramada. Desde ese lugar, al oriente de Nínive, vigiló para ver lo que ocurría en la ciudad de Nínive. Luego preparó Dios Yahvé una calabacera que le hiciera sombra a Jonás, y esto alegró al profeta. Sin embargo, al otro día, Yahvé dispuso que un gusano se encargaría de acabar con la calabacera, por lo cual el profeta se enojó, y como consecuencia tuvo una insolación tan fuerte que deseaba su muerte otra vez. Jonás desafía a Dios diciendo: ahora, oh Dios, por favor, quítame la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Jonás experimentó incomodidad y enojo hacia Dios cuando la planta que Dios le proporcionó para dar sombra murió. Dios utilizó esta situación para enseñarle a Jonás sobre la compasión y el amor divinos, incluso hacia aquellos que Jonás consideraba enemigos. El relato dice que cuando de manera milagrosa creció una calabaza vinatera para proveerle sombra, el profeta estuvo muy satisfecho, pero su alegría fue efímera. Cuando un gusano hizo que la planta se secase, privado de su sombra, Jonás quedó expuesto a un viento abrasador procedente del este y al sol ardiente que batía sobre su cabeza. Por medio de esta calabaza vinatera, Dios le enseñó a Jonás una lección de misericordia. Él sentía lástima por la calabaza vinatera, cuando ni la había plantado ni cuidado. De modo que Dios le dijo a Jonás: por mi parte, ¿no debería yo sentir lástima por Nínive, la gran ciudad en la cual existen más de 120,000 hombres que de ningún modo saben la diferencia entre su mano derecha y su mano izquierda, además de muchos animales domésticos? Dios utiliza esta experiencia para enseñar a Jonás una lección. La lección resalta la compasión divina y la importancia de mirar más allá de nuestras propias preocupaciones y deseos. El profeta Moisés también deseó morir. El deseo de morir de Moisés se menciona en el libro de Números, en el Antiguo Testamento de la Biblia. Después de liderar a los israelitas durante muchos años en el desierto, Moisés se enfrentó a numerosos desafíos y pruebas. Uno de los momentos en los que expresó su deseo de morir se encuentra en Números capítulo 11, donde menciona lo siguiente: no puedo cargar con todo este pueblo. La tarea es demasiado pesada para mí. Si piensas tratarme así, mejor mátame de una vez. Si he hallado gracia a tus ojos, y no permitas que vea mi propia desgracia. El pueblo de Israel comenzó a quejarse en el desierto por la falta de variedad en su dieta, añorando los alimentos que tenían en Egipto durante la esclavitud. La carga de liderar y cuidar de los israelitas estaba pesando mucho sobre Moisés. Se sintió abrumado por la responsabilidad de liderar a un pueblo tan numeroso y se dirigió a Dios con sus preocupaciones. Moisés le expresó a Dios su angustia y le pidió que le quitara la vida si no podía recibir ayuda para llevar la responsabilidad de guiar al pueblo. Dios no cumplió la petición de Moisés, pero en cambio le proporcionó ayuda. Le ordenó seleccionar a 70 ancianos del pueblo para combatir la carga de liderar y proporcionó carne para el pueblo. El deseo de morir de Moisés refleja su agotamiento y la presión que sentía liderar a un pueblo tan numeroso y en ocasiones rebelde. Es importante destacar que este no fue un deseo de muerte persistente, sino más bien una expresión de la carga abrumadora que llevaba en ese momento particular
de su liderazgo. A pesar de sus momentos de desesperación, Dios respondió proporcionando soluciones prácticas y apoyo. Moisés continuó liderando al pueblo de Israel a través del desierto hacia la tierra prometida. Jeremías es otro profeta que también deseó morir. La historia de Jeremías no incluye un deseo explícito de morir como el de otros personajes bíblicos como Jonás o Moisés. Sin embargo, Jeremías fue conocido como el profeta llorón debido a la naturaleza difícil de su ministerio. A lo largo del libro de Jeremías, en el Antiguo Testamento, el profeta experimenta mucha oposición y sufrimiento. Su deseo de morir está vinculado a las difíciles circunstancias que enfrentó como profeta y mensajero de Dios. Jeremías fue llamado por Dios para advertir al pueblo de Israel sobre su pecado y la inminente destrucción de Jerusalén debido a su rebelión contra Dios. En Jeremías capítulo 20, Jeremías lamenta su existencia y se queja de las dificultades que enfrenta como profeta. Algunos de los príncipes como Cefatías, Gedalías, acusan a Jeremías de desalentar a la población y de no buscar el bien del pueblo, sino su mal. Presentan sus quejas ante el rey Sedequías, instándolo a que permita la muerte de Jeremías. El rey Sedequías, a pesar de su conocimiento de que Jeremías hablaba en nombre de Dios, cede ante la presión de los líderes y permite que lo arrojen en un pozo. Jeremías es bajado con sogas a un pozo que estaba en el patio de la cárcel, donde no hay agua sino cieno. El profeta queda atrapado en el fango, pero un etíope llamado Ebed-Melech, un siervo del rey, se entera de la situación de Jeremías y aborda al rey Sedequías, instándolo a rescatar al profeta de la muerte en el pozo. El rey cede ante la petición de Ebed-Melech y este, junto con algunos hombres, saca a Jeremías del pozo. Este capítulo destaca la oposición que Jeremías enfrentó por parte de sus compatriotas y líderes, así como la fidelidad de Dios al enviar a Ebed-Melech para rescatarlo de un destino potencialmente fatal. El deseo de morir de Jeremías no es simplemente una expresión de debilidad, sino una respuesta emocional a la dura misión que Dios le había encomendado. Y por último, les hablaré de Job, que deseó no haber nacido. La historia de Job se encuentra en el libro de Job, en el Antiguo Testamento de la Biblia. Dios le permitió a Satanás que atacara a Job y así comenzó a actuar en la vida de este hombre. Vimos que le quitó todo bien y Dios permitió que Satanás le arrebatara también a sus seres queridos. El pobre Job perdió a todos sus hijos en un día. Perdió a 7 hijos y a 3 hijas, en una forma de quebrantarlo. Además, la salud de Job estuvo también comprometida. Ante tanta desgracia, Job comienza a cuestionar la justicia de Dios. En Job capítulo 3, Job habla de su angustia y desearía no haber nacido. Después de esto, abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, fue concebido varón. Job continúa lamentándose a lo largo del capítulo 3, expresando el deseo de que su día de nacimiento fuera borrado de la existencia. La magnitud del sufrimiento de Job lo lleva a perder la esperanza. No ve un futuro mejor y siente que su vida no tiene sentido. Job no comprende el propósito del sufrimiento en su vida, pero Job no sabe que Dios lo está probando para fortalecer su fe. Pero después que Job oró por sus amigos y de no haber renegado de Dios, a pesar de todos sus males y al nunca perder la fe, Dios le devolvió su prosperidad anterior y aún le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Dios bendijo a Job en sus últimos años más abundantemente que en los anteriores. Llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. También tuvo 14 hijos y 3 hijas. Después de esto, Job vivió 140 años y murió a una edad muy avanzada, llegando a ver a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. La historia de Job es una historia compleja y desafiante, pero también es una historia de profunda fe y esperanza. Nos enseña que Dios es soberano, justo y compasivo, y que podemos confiar en Él en todo momento. En la descripción de este video les dejo el link de las historias completas de estos profetas. Hasta pronto, Dios los bendiga.